Alejandro Peña Esclusa fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad, es columnista, es fundador de Fuerza Solidaria, en fin, el currículum es muy largo. Él estudió ingeniería electrónica, creo, ingeniería, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, en fin, tiene un largo currículum. Ha escrito muchos libros sobre exactamente el tema y el enfrentamiento a estas dictaduras o narcodictaduras o narcotiranías. El más reciente que ya en los últimos días se editó en Chile y ahora hace un par de días se editó en portugués es La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Yo quisiera saber qué guerra es esa cultural. Una guerra cultural suena como muy a la larga, ¿no? Y quiénes son los dirigentes y qué propuestas tiene, porque en el libro están las propuestas para enfrentar al Foro de Sao Paulo, que aparentemente no hemos sabido enfrentarlo, porque es que el mapa de América Latina está entre rojo, rojito y rosado, rosadito. Pero ahí estamos. Bienvenido, Alejandro Peña Esclusa. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Napoleón? Un placer estar contigo en este programa. Mira, tú dijiste algo muy cierto, que la guerra cultural es a mediano o largo plazo. Lo que pasa es que ya tiene muchos años actuando esta guerra cultural. Y yo vi con mucha atención la entrevista que tú le hiciste a mi querido amigo Enrique Aristigueta Gramco, y realmente estaban hablando, sin quizás percatarse de eso, del resultado de la guerra cultural. Enrique decía, bueno, ¿cómo es posible que las democracias permitan que individuos que deliberadamente van a destruir la democracia se candidaten? ¿Cómo la democracia lo permite? Y una pregunta adicional, ¿por qué la gente vota por ellos? Un individuo que fue terrorista, el otro que dice que está en medicamento por una desorden de personalidad, el otro que es un ignorante, el otro que fue un golpista. ¿Por qué votan por ellos? Bueno, Napoleón, eso es el resultado de la guerra cultural. Y la guerra cultural tiene un signo ideológico que es de izquierda, es marxista. El libro lo que hace es explicar de dónde proviene, cuándo comenzó, cuáles son las manifestaciones de esta guerra cultural y cómo contrarrestar. Entonces, brevemente, vamos paso por paso hasta llegar a lo que más le va a interesar a la gente ahora, es cómo salir de ellos, y concretamente para los venezolanos, cómo salir de ellos, para los colombianos, cómo detener estos pasos del Foro de Sao Paulo que se repiten uno detrás de otro, ¿no? Durante todos estos gobiernos que se están apoderando del poder, y da la impresión que los demócratas, los luchadores por un país democrático, no lo saben enfrentar o desconocen cómo hacerlo o tienen miedo o son cómplices. Te escuchamos. En efecto, los sectores democráticos no los han enfrentado porque desconocen cómo opera la guerra cultural. Pero siguiendo tu esquema, vamos paso a paso. ¿Cómo comienza esto? Mira, esto comienza con el fracaso del marxismo real, del comunismo, que no comenzó con el derrumbe del Foro de Berlín, del muro de Berlín y de la Unión Soviética, sino mucho antes. O sea, ya mucho antes de eso, en los años 60, 70, era evidente que el modelo marxista no caminaba. Entonces hubo un grupo de marxistas, comenzando por uno italiano, el fundador del partido italiano, que se llama Antonio Gramsci, que dijo, mira, esto no sirve, hay que buscar una nueva forma de lucha y no va a ser en el área económica, sino sobre todo en el área cultural. Después de él vinieron unos filósofos, la mayoría de ellos alemanes, agrupados en torno de una institución que se llamaba la Escuela de Frankfurt. Uno de los más conocidos, quizás tú lo recordarás, Napoleón, se llamaba Herbert Marcuse, que Claro. dijeron, mira, en lugar de lucha de clases entre oligarcas y proletariado, burguesía y proletariado, vamos a seguir con el enfoque de confrontación. Vamos a seguir buscando opresaria económica, vamos a buscar opresores entre blancos y negros, entre hombre y mujer, entre, digamos, heterosexuales y homosexuales,
entre occidentales e indígenas. Pero Y tú dices que buscaron, Marcuse fue el que lo hizo, porque Marcuse estuvo muy de Mar- moda, sobre todo entre los jóvenes en los años 70. Pero yo recuerdo haber leído a exactamente, Marcuse y Marcuse no habla de ese tipo de cosas, por lo menos en lo por que yo leí. supuesto. Ajá. No, mira, Marcuse, no solo él, sino Horkheimer, Teodoro Adorno, todos los miembros de la Escuela de Frankfurt, que realmente nosotros los venezolanos tenemos que estudiar para entender el fenómeno de cómo liberarnos de esta dictadura que nos oprime en nuestro país. Esta escuela dijo, mira, como el marxismo económico no funciona, lo vamos a sustituir por otro conflicto. Ya no es el conflicto entre clases, sino el conflicto cultural. Marcuse fue uno de los principales ideólogos, Napoleón, eso también lo recordarás, de los hechos de mayo del 68 en Francia. Eso se conjugó con una serie de movimientos que ya no eran de burgueses y proletarios, sino de hippies contra el sistema, el pacifismo contra Vietnam, Ujú. las drogas contra el establishment, etcétera, etcétera. Eso ha continuado después de Marcuse, vinieron otros, ¿verdad? Y fueron desarrollando la guerra cultural hasta llegar a un punto muy importante en Napoleón, que es el relativismo. Este tema, quizás no con esta palabra, tú lo mencionabas en la entrevista con nuestro amigo Enrique Aristilleta. Tú decías, bueno, pero es que ya la verdad pareciera que no existe. Exactamente, eso es un proyecto, destruir los principios, los valores de la civilización occidental primero para lograr el control de las poblaciones después. Vamos a aterrizar esto para que no parezca tanta teoría. ¿Por qué los jóvenes votan por terroristas, por ignorantes, por golpistas, por personas que destruyen la democracia? Napoleón, porque han perdido el norte. Y han Los perdido el jóvenes, norte, perdona, y los no jóvenes también. Es decir, por yo creo que la supuesto. gente vota hoy en día que parece que ya no hay ideología o no son importantes las ideologías y no son importantes y se acabó definitivamente por ahora el bipartidismo con unas bases ideológicas, cada uno de los dos grandes partidos. La gente vota por arrechera, en contra de, pero en contra de los políticos, en contra del sistema, en contra de, y vota por el flautista de Amelín que tienen, que sabe hablar mejor y que tiene más, que sale más por televisión y en televisión es una especie de el vengador, el nuevo zorro, o como lo quieras llamar, ¿no? Bueno, mira, tú has dicho algo muy cierto, Napoleón, respecto a que votan por rabia, votan por enfrentamiento, votan por resentimiento. Aquí está el eje de la guerra cultural. La guerra cultural marxista, materialista, no es promover un mejor modelo para la humanidad, sino es el promover el choque entre antagónicos, ¿verdad? Y para que ese choque se produzca, tú tienes que primero hacer una campaña en contra del sistema y decir que el sistema no sirve. Estoy de acuerdo Gracias. contigo, pero lo que se olvidan los dirigentes democráticos, ¿no? Los buenos dirigentes democráticos, los dirigentes democráticos inteligentes y preparados, ¿ok? Lo que ellos suelen olvidar es que todo eso se utiliza en base a hechos muy concretos realizados. La violencia policial, la discriminación racial, todo eso existe. El machismo existe. La persecución del machista al homosexual, eso existe. Yo no estoy hablando de los extremos que hay que cambiar el idioma y ese tipo de cosas. Entonces, utilizan eso lo utilizan para generar, digo yo, corrígeme si estoy en un error, para empezar a utilizar manifestaciones cada vez mayores y desestabilizadoras. ¿Qué opinas Bueno, tú de eso? es cierto que la democracia y nuestros sistemas tienen fallas y siempre los ha habido, pero el secreto de la guerra cultural es exacerbar esas fallas dándole una connotación mucho mayor que la que tienen. Déjame Generalizar poner esa un falla, caso es decir, general. generalizar. Todos los General, policías son violentos, todos los negros son víctimas, o todos los negros, ¿no? Son unos villanos también, porque del otro extremo también es exactamente igual. bueno, es generalizar y exagerar. Fíjate, el caso Chile,
Me parece muy importante, por eso es que el libro está, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, sale esta semana en Chile, justo antes del plebiscito. Mira, hay una operación de guerra cultural enorme, porque Chile, de acuerdo a los índices, era el país que más éxito económico estaba teniendo, pero hubo una campaña diciendo que todo estaba mal, que Bueno, lo que acaba de pasar en Colombia, el que mayor éxito tenía en estos últimos meses de toda América Latina, que más crecía, era Colombia. La la Colombia de Duque. pregunta es, la pregunta es cómo es que la gente llegó a pensar que los países que más desarrollo y mejor comportamiento económico tenían estaban todos mal. Eso es parte de la propaganda que forma parte de la guerra cultural. Esta misma gente que dice eso de Chile y de Colombia para lograr un cambio de gobierno basado en el resentimiento, en la rabia, como dices tú, y en el rechazo a un sistema que tiene fallas, pero que exageran esas fallas, esa gente se queda callada frente a lo que ocurre en Venezuela, porque son del mismo signo ideológico. Mal está Venezuela, no Chile. Mal está Venezuela, Cuba, Nicaragua, no Colombia. Entonces, aquí ya estamos aterrizando en lo que es la guerra cultural. La utilización de las ideas, aunque éstas sean falsas, para manipular a la población y de esa manera dominarla, ¿ves? Y mientras uno no se rebele contra esta guerra cultural, mientras uno no responda con la realidad de lo que verdad está ocurriendo, entonces los pueblos son manipulados. Te quiero decir además, Napoleón, que detrás de la guerra cultural hay dinero, dinero del narcotráfico, hay medios de comunicación, o sea, tienen éxito porque tienen una gran maquinaria propagandística para convertir cosas que son mentiras en verdades aceptadas por la población. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con los partidos democráticos? Que abandonaron la defensa de su proyecto ideológico. Ejemplo, COPEI, una vez muerto Calvani, ya no continuaron con la formación de juventudes y se convirtieron en maquinarias para obtener el poder, para obtener votos, a cambio de ofrecerle a la gente dádivas. Y cuando tú tienes partidos que son maquinarias clientelistas o clientelares, no tienen la capacidad para enfrentar la guerra cultural. La guerra Pero ¿por qué cultural, menciona solamente COPEI? ¿Y Acción Democrática dónde quedó? ¿Y el MAS dónde quedó? no, lo pongo como ejemplo, así como puse como Ah. ejemplo Chile. Todos los No, es que yo te partidos tengo miedo políticos también. Tengo miedo a tu lengua, pero sigue adelante. no tiene por qué, Napoleón, porque yo soy un admirador tuyo y reconozco mucho tu trayectoria. Así que no tienes motivo ninguno. Pero mira, Pero la verdad todo es eso que estás diciendo estoy de acuerdo contigo. Pero sí, lo que yo siento es, ¿no?, que ¿por qué los dirigentes democráticos honestos, que hay muchos de paso, e inteligentes, que hay muchos de paso, preparados, que hay muchos de paso, ¿okay?, no se han sentado? Primero, no se unen, ¿no? Segundo, ninguno defiende el capitalismo, ninguno, nadie, ¿no? Y tercero, actúan como los poderosos, mientras que los izquierdistas y sobre todo los extremistas, ¿no?, actúan como los perseguidos. Entonces están siempre unidos. Y yo no estoy de acuerdo con tu proposición, pero tu proposición, la mayoría está de acuerdo con ella, yo me quedo callado y no voy a los medios a insultarte y a decir que estás totalmente equivocado, que no sirve, o no utilizo mis compañeros dentro de nuestro propio partido para apuñalearte para quedarme con tu lugar. Eso es lo que uno siente en los partidos políticos democráticos, que son quienes empiezan con el desprestigio. Recuerda qué pasó en Venezuela, que iban a hacer los dirigentes políticos a los medios de comunicación, ¿no?, a insultar al contrario, a insultar al enemigo. O sea, ¿qué decía Chávez diferente? ¿No? Pero solamente que él solo todo lo acumulaba, todo lo que veníamos escuchando de antes de los adecos de los copellanos, que si eran corruptos, que si eran ladrones, que si Carlos Andrés, que si Luis Herrera, hasta Luis Herrera llamaron ladrón, hasta Luis Herrera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ellos no se sientan a pensar cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué esta gente del Foro de Sao Paulo, por qué esta gente está triunfando o ya ha triunfado en toda América Latina? Porque Lula es otro que va a ganar posiblemente. ¿Por qué no se sí. sientan?
Mira, ellos, para decirlo en pocas palabras, porque la respuesta es compleja, ellos son víctimas de la guerra cultural también. Fíjate, los partidos, y no solamente en Venezuela, Napoleón, porque esto ha pasado en todas partes. Es verdad que Chávez se apoderó de Venezuela, la destruyó, le entregó el país a Cuba, pero si tú te pones a ver lo que ha pasado en otras naciones donde ha ganado el Foro de Sao Paulo, como tú mismo dices, es un modelo parecido. Y la reacción de los partidos políticos democráticos también es parecida. No saben cómo enfrentar el discurso de la guerra cultural marxista. ¿Por qué? Porque no la conocen. No, y además Yo, se por unen ejemplo, después, los presidentes se unen no cuando son presidentes, sino hay muchos presidentes, a Dios gracias, que siendo presidentes ya están unidos, por ejemplo, los expresidentes del grupo Ideas. Pero cuando son presidentes, no hay una unión para enfrentarse, como por cierto hizo Rómulo Betancourt. ¿Recuerdas la fórmula de Rómulo Betancourt de romper con cualquier gobierno dictatorial? claro, la doctrina Betancourt. Mira, no se unen Napoleón porque no tienen un proyecto. No es que nunca lo han tenido, lo tenían. Fíjate, y hablemos de nuevo, no solo de COPEI, sino también de ADE. En los años 60, en general, los partidos de la socialdemocracia y la democracia cristiana tenían un proyecto ideológico y había grandes pensadores, como por ejemplo, por mencionarte algunos, Konrad Adenauer, todos los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Había un proyecto ideológico, pero a partir de, no sé, con el inicio de la guerra cultural, las bonanzas económicas en el capitalismo, con el llamado fin de la historia de Francis Fukuyama, descuidaron, dijeron, mira, ya nosotros No se triunfamos. actualizaron, no se No sé, actualizaron. Cumplieron un y, objetivo, la gente los apoyó, la gente sintió que era escuchado por ellos, la gente votaba por ellos, ¿no? Votamos por AD. Entonces, no me gustó muchas cosas de AD, podía votar por COPEI, pero no votaban por la izquierda, porque la izquierda lo máximo que tuvo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Fue un 10%. ¿No? O si no, cuando el Partido Comunista era sumamente importante, como en Italia, ¿no? Nunca llegaba al poder, nunca le daban el poder, nunca. hasta que llegó la guerra cultural, porque los partidos comunistas pregonaban una dialéctica que no funcionaba, que tarde o temprano las clases económicas oprimidas, o sea, el proletariado, se iba a levantar contra la burguesía. Eso no pasó, no pasó en la Primera Guerra Mundial, no pasó con la Revolución Rusa, que Stalin tuvo que aplastar al proletariado, no pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la izquierda, el marxismo, dijo, bueno, como no funciona el discurso economicista, vámonos por la estrategia de buscar conflictos en el mundo cultural. Y los partidos democráticos, como dices tú, no se actualizaron, abandonaron la formación de juventudes y le dejamos las escuelas, las universidades, prácticamente los medios de comunicación y la cultura en manos de la izquierda. La derecha no tenía un proyecto ideológico o lo abandonó. ¿Cuál es la propuesta? Aparte de las cosas concretas que tenemos que hacer en Venezuela para liberar a nuestro país, pero ¿cuál es la propuesta para Iberoamérica? Bueno, los partidos democráticos se tienen que actualizar, tienen que retomar la batalla cultural, tienen que retomar sus proyectos, hacerle a los ciudadanos propuestas que vayan más allá de lo económico, también lo económico. Y cuando no hay proyecto económico, cuando no hay proyecto ideológico, cuando no hay un proyecto moral, entonces lo que predomina es la corrupción, que es lo que pasó con los sectores democráticos, predomina la búsqueda del poder, que es lo que ha pasado, y por eso no se unen los partidos. De tal manera que este libro que yo he escrito, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, después de darle 27 años de seguimiento a esta organización, 27 años, y darme cuenta que no bastaba la lucha política, sino que también había que dar la batalla en el campo cultural, yo le estoy proponiendo a mis compatriotas venezolanos y también en general al pueblo iberoamericano, España y Portugal, Iberoamérica, una propuesta para retomar las banderas culturales y dar la batalla allí también donde el marxismo ha tenido lo que Gramsci llamaba la Pero bien hegemonía difícil, cultural. perdona, bien difícil en este momento que jamás las sociedades
y los dirigentes y los dirigidos han sido tan pragmáticos como ahora. Jamás es más importante el dinero como nunca, aunque siempre ha sido importante. Recordemos a el Marqués de Santillana, poderoso caballero don dinero. Pero ahora hasta los hijos te abandonan si se dan cuenta que perdiste el dinero y que no tienes dinero, ¿no? Es decir, es algo impresionante. Es algo impresionante. ¿Cómo retomar eso? Y además, no todo el mundo estaba en esa guerra que tú hablas, que estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, las telenovelas. ¿Cómo hacemos para el espectáculo popular si la protagonista no suele ser pobre y además maltratada? Si la protagonista fuera de clase media y no fuera maltratada, ¿no? Que siempre cuando salen son maltratadoras, entonces no tienen rating porque la gente no se identifica con ellos. Y yo no creo que Delia Fiallo, por ejemplo, ¿no? Tuvo que huir de Cuba, haya sido comunista jamás en la vida, sino anticomunista, por citarte la gran escritora de telenovela. Es muy difícil la venta, porque lo bueno que tienen los izquierdistas y sobre todo los comunistas es que se robaron ideas de una religión llamada la religión católica, donde pobrecito es el pobre. Nosotros, antes de llegar al cielo, antes de que te mueras, te vamos a hacer el cielo en la tierra. ¿Okay? Y cuando llegan al poder se apoderan del poder y es cuando hunden más aún al pobre, pero ya el pobre ni puede hablar y si sale a la calle, ¿no? Lo matan, lo pisan o van a la preso. ¿No piensas tú eso? Bueno, a ver, es que mencionaste, digamos, en esta pregunta dos o tres temas separados, pero yo quisiera responderte a una muy importante, que tú dices, bueno, si el pragmatismo es lo que predomina hoy en día, ¿cómo dar esta batalla cuando lo que importa, por ejemplo, es el dinero, lo material? Bueno, Napoleón, por una razón, que este modelo basado en el marxismo cultural que busca el materialismo y que busca el rechazo a lo establecido, el enfrentamiento entre antagónicos, no da resultado. Caso de Venezuela es muy importante. Pero para ¿Qué, Colombia no fue qué? tan, pero fíjate, los colombianos lo tenían al lado y son víctimas justamente de la narcotiranía venezolana y son víctimas de otras cosas, Exactamente. no solamente los colombianos que tuvieron que huir de Venezuela, ¿no? Para empezar de nuevo en su país, sino de la multitud de venezolanos que tuvieron que huir, entre otros y sobre todo a Colombia. Y así todo, ¿no? La mayoría que votó, votó por Petro, que no es que Mira, Petro fuera de izquierda, ¿no? No es que Petro fuera golpista, ¿no? Como lo fue, por cierto, Betancourt y lo fue, ¿cómo se llama? El muerto, Chávez, ¿ok? Es que Petro perteneció a un grupo terrorista, ¿no? Que asaltó a la justicia colombiana, el Palacio de Justicia, entre otras cosas. Y así todos votaron por él. ciertamente, porque como dicen por ahí, nadie aprende en cabeza ajena. Pero es cuestión de esperar meses, fíjate. Te pongo el caso del Perú. A los pocos meses se convirtió Pedro Castillo en uno de los presidentes más impopulares de la historia del Perú. Votaron por él, ¿verdad? Lo mismo pasó con Chile, votaron por Boric. Y Boric tiene las estadísticas del presidente más impopular de la historia de Chile. A los pocos meses. Lo mismo va a pasar con Petro. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo no funciona. Y tú dices, bueno, es que el pragmatismo, el materialismo, el deseo de dinero es lo que predomina, pero eso no funciona. Tarde o temprano lo que ocasiona son descalabros. Entonces, cuando uno está contra la pared, como nos ocurre a nosotros en toda Iberoamérica, cuando se está tiñendo de rojo el continente, cuando el narcotráfico y el terrorismo avanzan, cuando la pobreza está creciendo más que nunca, cuando en el caso de Venezuela hay 6 millones de personas que han tenido que irse y los que no se van comen de la basura. Eso crea las condiciones para comenzar a decir, mira, algo está pasando, tenemos que darle una respuesta y aunque sea complicada, hay que conocer, hay que estudiar y hay que ver cómo enfrentar a este modelo neomarxista. Entonces, ¿cuál es digamos, mi pequeño grano de arena en todo esto? Yo quisiera ofrecerle a mis queridos compatriotas venezolanos el resultado de una investigación
de años. Hay que estudiar. Queremos salir de la dictadura que nos oprime. Hay que innovar, porque el esquema que hemos estado utilizando no funciona. Entonces, bueno, yo hago una serie de propuestas. Yo creo que la solución no está en manos de una persona, sino en manos de un equipo amplio. Yo quisiera que la gente conociera qué es el Foro de Sao Paulo ¿Nos puedes y decir cómo cuál es el funciona. ABC de esa propuesta? Mira, primero entender que el Foro de Sao Paulo no es una organización nacional, sino una organización internacional. Y no es posible enfrentarla desde solamente los horizontes internos de la propia frontera. Ellos actúan internacionalmente, nosotros tenemos que responder también internacionalmente. Segundo, ellos tienen una propuesta de guerra cultural basada en la destrucción de valores y principios. Nosotros, los sectores democráticos, no podemos responder solamente con recetas, que si el referéndum, que si elecciones, no, nosotros tenemos que tener una propuesta integral basada en el rescate de los valores, principios, nuestra identidad y cuál es la misión que queremos para Venezuela en un futuro. Hay que inspirar a la población y luego tenemos que regresar a la realidad, Napoleón, porque uno de los grandes éxitos del Foro de Sao Paulo es la utilización del relato o la narrativa, para utilizar palabras de ellos. Yo voy a decir una palabra más sencilla: el uso de la mentira, la rebelión contra la realidad. Y nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender, por ejemplo, que con organizaciones criminales como las que pululan dentro del Foro de Sao Paulo, no hay solución dialogada, Napoleón, no hay solución electoral. Eso de ir a sentarse en México a conversar, eso es un fiasco. Pero no porque lo diga yo, sino porque si tú analizas al adversario que estás enfrentando y tú ves que tiene rasgos criminales, que está acusado ante la Corte Penal Internacional, que tiene 15 millones de dólares de recompensa sobre sus cabezas, algunos de sus líderes. Entonces, ¿cómo puedes pretender tú, Napoleón, que tú te vas a sentar a conversar, a dialogar y vas a encontrar una solución negociada? Eso es estar absolutamente fuera de la realidad. Si te estás refiriendo a los dirigentes venezolanos, hay quien dice que el problema es que se han formado, ¿no?, en todas las décadas de democracia, han nacido y formado en todas las décadas democráticas con sus altibajos que ha tenido Venezuela. No han sido perseguidos por una dictadura como por ejemplo la de Juan Vicente Gómez, como fue la generación del 28, eh, y, y que además son políticos y entonces tratan a estos narcotraficantes en el poder como si fueran políticos y no como lo que son. No son políticos, son delincuentes. Bueno, eso yo creo que es parte de la explicación, pero además no se han formado en la guerra cultural. O mejor dicho, Napoleón, para decirlo más claro, no se han formado. No se han formado, porque uno podía decir lo que uno quisiera de Rómulo Betancourt, de Rafael Caldera, de Jovito Villalba, pero se la pasaban leyendo, se la pasaban estudiando, tenían un proyecto de nación, bueno, malo, regular, pero tenían un proyecto. En cambio, hoy en día no me refiero solo a los dirigentes políticos venezolanos, sino a muchos en Iberoamérica. El proyecto es llegar al poder, eh, obtener el poder para poder tener un partido, favorecer digamos, a los seguidores, lo que llaman el clientelismo. No, pero Tú también no es puedes... verdad, Peña Esclusa, pero también es verdad que antes el mundo era como más claro, ¿no? Había una división clarísima de poderes, inclusive de la influencia o de los rusos por un lado, de los norteamericanos por otro, y si tú quieres hasta de los ingleses, de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Había ideología. Esa ideología la gente creía profundamente en ella. La capitalista funcionó, la comunista o marxista, porque ellos nunca fueron comunistas y decían que para llegar a ser comunista todos los países tenían que ser comunistas para lograr ese ideal, ese paraíso en la tierra. Eso fracasó, ¿ok? Pero es que hoy en día eso no existe ya. Entonces, unificarse para plantear algo cuando no hay ideología, ¿no?, de lo cual estamos todos acostumbrados,
¿no? Inclusive los abuelos y los padres de los actuales dirigentes, es muchísimo más difícil. Antes había un teléfono rojo donde Kennedy hablaba con Khrushchev, le dije, mira, yo no voy a aceptar que tú me pongas ahí misiles. Vamos a sentarnos, pero es que ahora no es uno, son montones de teléfonos rojos lo que tú vas a necesitar con Irán, con Rusia, con China, con los musulmanes. ¿Me explico? Bueno, yo quisiera, y creo que el tiempo se nos está agotando según lo que tú me adelantaste Ah, pero es tan respecto de esta sabroso entrevista. conversar contigo. Podemos seguir una segunda, pero sigue. Sigue. Mira, yo quisiera para ir finalizando, Napoleón, plantearte a ti y a todos los que nos están escuchando una idea que puede ser provocadora, provocadora en el buen sentido de la palabra. Es una invitación. La pregunta es esta. Esa confusión existente hoy en día, Napoleón, que tú además describes, y yo por eso te quiero felicitar de una manera muy, muy vívida, muy apasionada. O sea, tú lo sientes, mira, ¿qué está pasando en el mundo actual? Esa anomia, esa falta de proyecto, de ideología, esa nada, esa confusión, ¿es algo espontáneo? ¿Ocurrió por sí solo? ¿O fue producto de una operación de guerra cultural? Yo quisiera invitarte a ti, a Napoleón y a todos los que nos escuchan, a estudiar este tema porque les quiero plantear que no fue algo espontáneo, que esta anomia, esta falta de idea, esta confusión, esta falta de valores, esta pérdida del concepto de la verdad, estos destrucción de nuestros valores y principios de la civilización occidental, no fue algo espontáneo, sino que fue algo deliberado. Eso es lo que está explicado en mi libro. Mi libro es un manual, ¿verdad? Hay otros autores que profundizan mucho más, pero yo creo que el que quiere de alguna manera comenzar a estudiar este tema, comenzar a conocerlo, es bueno que comiencen por mi libro. Es muy breve, fácil de leer, pero es un tema que nos atañe a todos y que depende el futuro de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Porque la guerra cultural es mucho más peligrosa, mucho más contundente, mucho más dañina que la guerra de las balas, que también existe y a veces una lleva a la otra. Pero me parece que hay un gran vacío en los sectores democráticos en conocer este tema y por eso yo le dediqué un par de años a desarrollar este aspecto después de mucho pensarlo en los tiempos de persecución que tuve después de un año en la cárcel y 10 años silenciado. Y bueno, afortunadamente ya está disponible para todos ustedes a través de Amazon y también está disponible en inglés, en portugués, próximamente en italiano. Y yo estoy muy dispuesto a profundizar sobre este tema con quienes quieran hacerlo a través de conferencias, etcétera. Ahí todo el tiempo hemos estado viendo la carátula del libro y abajo hemos estado viendo cómo comunicarse contigo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, ya te estoy respondiendo a eso. Lo que sí creo es que muchísima gente, ¿no? Apoyó sin querer, sin pensar en eso, esa guerra cultural, pensando que era la mejor forma de acabar con las injusticias. Porque, repito, utilizaron muchos de los dogmas y de las luchas de, entre otras cosas, la religión católica y otras religiones, ¿no? Pero la católica, que es la de uno, ¿no? Para llevarla a la política, ¿no? Y empezaron a creer y apoyaban eso. Me explico, pero que es importantísimo saber, ojo, qué es lo que hay que apoyar y hasta qué punto, ¿no? ¿Quién tiene la verdad y quién tiene la mentira? ¿No piensas tú? Bueno, mira, aquí la gente fue víctima de un gran engaño. Se le prometió justicia, Uh -huh. señalando la injusticia, y lo que se hizo fue construir el sistema más injusto que ha habido, en el caso de Venezuela, en la historia de nuestro país. Entonces, manipular y mentir es muy fácil. Y eso es lo que hace el Foro de Sao Paulo. Manipular y mentir. Y nosotros tenemos que conocer bien qué es lo nuestro, qué es lo que tenemos que defender, cuáles son nuestros valores y nuestros principios. Y entre las cosas que tenemos que defender es nuestra cultura cristiana occidental.
que ha sido tergiversada, ha sido manipulada para impulsar estos modelos que terminan siendo profundamente anticristianos. Y en algunos ¿Qué casos más anticristiano persiguiendo a los que el modelo propios chavista? católicos. Ajá. En algunos casos, Ah, bueno, caso Nicaragua. sí, o el caso de Cuba en los primeros años, porque esto de Nicaragua es lo Sí. que pasaba en Cuba en los años 60, que inclusive el Papa excomulgó a Fidel Castro, lo excomulgó. La gente se olvida de eso. Pero bueno, de verdad, Peñasclusa, muchísimas gracias. Alejandro Peñasclusa, quien fuera asesor del Consejo Nacional de Seguridad, es columnista, fundador de Fuerza Solitaria, como parte de su largo currículum. Y ya saben cómo ahí tienen ustedes el libro de La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Gracias, Peñasclusa. Estamos pendientes de un segundo programa, ¿oíste? Porque todos sí somos muy cortos. Ok. Muchas gracias, Napoleón. Un gran placer, ¿oíste? Hasta Saludos. luego. Igual, igual.